El día de hoy, el doctor nos va a ilustrar acerca del tema irrigaciones salinas nasales como terapia complementaria en rinitis y sinusitis, un tema que para nosotros en pediatría es supremamente importante. Doctor. Gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Se le puede bajar un poquito el volumen? Buenos días a todos. De verdad, un placer estar aquí. Y en este tema vamos a hacer un rápido repaso. En este tema de los lavados nasales, mi pasión por ellos empezó hace aproximadamente 14 años. Entonces, si llevo 32 años ejerciendo, quiere decir que estuve 18 años desconectado de un tema tan elemental, parece cierto, al que no le paraba ni 5 de bolas, a pesar de ser la práctica más antigua, la práctica médica más antigua en patologías de la vía respiratoria, por encima de medicamentos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, creo hoy en día que es subutilizada por muchos y mal practicada también por muchas personas. Y de hecho en el hospital infantil, cuando tuve la oportunidad de estar 5 años en el Lorencita Villegas de Santos, jamás, tengo que confesarlo, me asomé por el servicio de terapia respiratoria, jamás fui a ver cómo se hacía un lavado nasal, ni me interesaba, estaba más pendiente del esteroide, estaba más pendiente del antihistamínico, estaba pendiente de cuál paciente podría ser quirúrgico para mejorarle su respiración, pero nunca, digamos, vuelvo y lo digo, me enfoqué en esto. Entonces, ahora ando por muchas partes hablando, como les decía, de algo tan simple, pero que les voy a mostrar que tiene un par de cositas interesantes que a todos nos pueden servir, y es el mensaje que espero que lleven a casa. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, cuando hablamos de irrigaciones salinas nasales, primero tenemos que preguntarnos por qué, con qué y para qué. Eso es tal vez lo más importante. ¿Por qué? Como mencionaba, todos la recomendamos. A veces la recomendamos en los 20 segundos finales de la cirugía, cuando el paciente está diciendo gracias, doctor, cuando el papito de la mamita está diciendo gracias, no se le olvide hacer un lavado nasal. Y ya, entonces el paciente sale y finalmente dirá, ¿y eso cómo se hace o con qué se hace? Y como está tan aferrada en nuestra cultura el tema de la jeringa, tanto en médicos, terapeutas y pacientes, pues el paciente termina yendo a la casa, en la droguería le dicen lo mismo, compre una bolsa, compre una jeringa y hágase un lavado, pues más o menos como pueda. Entonces, hoy en día aparece en todas las guías médicas. No van a encontrar una guía médica que no hable de la efectividad y de la eficacia de las irrigaciones salinas nasales como terapia complementaria a la que cada uno como médico decidamos aplicar según el paciente que tengamos. Y venimos a enviar el mensaje, pues, de usar dispositivos del siglo XXI, y no solamente porque parezca un tema comercial, sino porque los dispositivos modernos de irrigación proveen dos cualidades absolutamente claras respecto a los dispositivos del siglo pasado. Uno, mayor eficacia, y dos, que para mí es muy importante en pediatría, para quienes vemos niños permanentemente, adherencia. Yo a veces les digo a las mamás, si usted quiere ubicar, yo trabajo en la clínica del Country, y le digo, si usted quiere ubicar dónde queda terapia respiratoria, busque dónde están los niños llorando. Y allá está la unidad de terapia respiratoria. ¿Por qué? Pues porque los niños con el lavado con jeringa aprenden a cogerles mucho miedo. Entonces, las irrigaciones salinas nasales han sido utilizadas durante siglos en la medicina tradicional y aún en la medicina no tradicional. Tienen historia desde 500 años antes de Cristo en la medicina ayurvédica de la India, aunque inicialmente se usaron y todavía se usan en el yoga con algún tipo de fines espirituales, pues se reconoció su valor como terapia en la medicina occidental desde finales del siglo XIX en el Reino Unido. Entonces, como mencioné, su eficacia ha sido validada por múltiples estudios, cada vez más,
encontramos en la literatura médica estudios diseñados con validez interna, etcétera, etcétera, que resaltan la utilidad de las irrigaciones salinas nasales. Y tan básico como que su mecanismo de acción está basado en la eliminación mecánica de agentes patógenos, sean virus, bacterias, agentes inflamatorios y agentes irritantes como las micropartículas, particularmente para quienes vivimos en ciudades contaminadas como Bogotá. Entonces, como mencioné, son muy antiguos, ¿cierto? En la práctica se conocía como el Jalaneti. De hecho, hay una jarrita todavía que se llama el Netipot, pues que se usa en algunos sitios. En Colombia no se comercializa, pero este tema fue el que permitió entender el valor del alto volumen en la irrigación salina nasal. Entonces, rápidamente, en esto pues no me voy a detener, pero tienen charlas mucho más detalladas sobre lo que es rinitis, sinusitis, etcétera, pero recordar que la fosa nasal y el epitelio respiratorio de la fosa nasal es nuestro puerto de entrada del aire inspirado y por ende es como el peaje de la garita que provee la inmunidad innata, inmediata, al aire que estamos inspirando. Entonces, tiene múltiples funciones, calienta, humidifica, y filtra el aire inspirado, lo cual se refleja en la mayoría de las veces en un adecuado funcionamiento del árbol traqueobronquial. Y además de eso, tiene un sistema de transporte mucociliar que es clave para eliminar todas estas partículas que el epitelio respiratorio ha capturado durante la inspiración. Como recordarán, estas son las patologías más frecuentes de la vía aérea superior. Ya les dije, no me voy a detener mucho en esto. Rinitis, alérgicas y no alérgicas, sinusitis, que la manera más genérica de definirlas y clasificarlas. ¿No se está escuchando bien? Le faltará... ¿Se oye distorsionado? ¿Ahí suena mejor? Ok, gracias. Entonces mencionaba rinitis, sinusitis e infecciones respiratorias virales como las patologías más frecuentes. No me voy a detener mucho en eso, pues creo que para todos los que trabajamos con niños, pues es el motivo de consulta tal vez más frecuente, por lo menos en otorrino, pero sé que en pediatría también es un motivo de consulta muy, muy, muy frecuente. Yo les digo, chiste malo, pero se los digo a las mamitas y papitos que me consultan, que si no existieran los mocos, pues yo estaría manejando Uber o haciendo algún otro emprendimiento, pues porque realmente es un motivo de consulta bastante, bastante frecuente asociado a estas 13 enfermedades. No me detengo mucho en esto, no es parte de la charla, pero las infecciones respiratorias altas, en particular en niños de 2 a 6, 7 años, pues es un motivo de consulta bastante, bastante frecuente. Las conocemos como rinofaringitis y presentan una alta incidencia en niños, 4 a 6 episodios por año en niños que asisten a jardines infantiles, que están en la etapa preescolar. Algunos estudios sugieren que pueden ser más, 6 a 9. Entonces solamente imaginen la cantidad de consultas que pueden derivarse y cómo saturan el sistema de salud. Generan ausentismo escolar, laboral, ya sabemos que se dan por transmisión aérea y por tocar superficies contaminadas, que generan un alto impacto en los sistemas de salud. Y este número que es muy importante, el 5% se pueden sobreinfectar y terminamos con niños recibiendo antibióticos. Su tratamiento es generalmente de soporte porque es autolimitada, pero los lavados nasales de alto o bajo volumen, ya veremos, pues presentan una gran utilidad dentro del manejo de estos pacientes. La rinitis alérgica, lo mismo, es una enfermedad extremadamente prevalente. Una está en el top 5 de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, más o menos el 20 al 30%, y cuando hablamos de niños de 2 a 12 años, este porcentaje sube un poco porque son tal vez el rango de edad donde los niños son más sintomáticos. Factores de riesgo, historia familiar, exposición a cargas alergénicas altas, generalmente en casa, contaminación ambiental y fumadores pasivos. El tratamiento, lo mismo, medidas ambientales, lavados nasales, corticoides, antihistamínicos, antileucotrienos, inmunoterapia,
biológicos hoy en día cuando tenemos inflamaciones demostradas tipo 2 y cirugía solamente indicada pues, en pacientes que están muy obstruidos y realmente el tratamiento médico falla para aliviar este síntoma. Otras formas de rinitis que clínicamente pueden parecerse vasomotoras, infecciosas, irritativas, medicamentosas del embarazo, granulomatosas, etcétera, etcétera. Y en sinusitis, muy importante recalcar este concepto, es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. La sinusitis per se no es una infección, es una enfermedad inflamatoria que puede o no puede sobreinfectarse, pero es una enfermedad inflamatoria y debe ser tratada como tal. Como les decía, puede ser clasificada en aguda o crónica de acuerdo a la duración de los síntomas. En la aguda, también recordar, mensaje muy importante, el 90% o más del 90% son virales y solamente del 10% hacia abajo terminan siendo bacterianas. Sin embargo, todavía hoy en día vemos un exceso en la formulación de antibióticos cuando tenemos un paciente pediátrico que consulta por síntomas sinusales agudos. Y el tratamiento, igualmente, en todas las guías van a encontrar los lavados nasales de alto volumen como parte de la terapia que ustedes escojan para tratar esos pacientes. Y la sinusitis crónica es la misma enfermedad inflamatoria, pero que cursa con más de 12 semanas de evolución, donde la inflamación crónica de la mucosa hace que los síntomas se vuelvan persistentes y afectan de forma importante la calidad de vida de estos niños. Tiene una importante relación aquí con el asma. Entonces, hoy en día, digamos que trabajamos en estrecha relación con pediatría y con los neumólogos pediatras, pues porque hay una gran interrelación entre asma, rinitis y sinusitis crónica. Entonces, fenotípicamente se ha clasificado como con pólipos y sin pólipos, pero esto pues la verdad tiene relevancia más desde el punto de vista quirúrgico, y hoy en día si vamos a pretender escoger en algunos pacientes muy seleccionados y si tienen asma bronquial asociada, el uso de medicamentos biológicos para su tratamiento después de cirugía. El tratamiento, como en todas las guías, vuelvo y digo lo mismo, corticoides intranasales y lavados nasales son el core del tratamiento, corticoides sistémicos en casos muy graves, y repito, antibióticos solamente si hay infección activa, y cirugía y terapia biológica pues para los casos más recalcitrantes, especialmente si están acompañados de pólipos nasales. Entonces, vamos a hablar un poquitico de las irrigaciones salinas nasales. Entonces, como les decía, no requiere mucha explicación, sin embargo, pues voy a explicar un poquito cuál es el beneficio de ellas. Entonces, es la irrigación de solución salina a través de las fosas nasales en diferentes concentraciones, a distintos volúmenes y generalmente con presión positiva para tratar enfermedades inflamatorias respiratorias, donde obviamente la rinitis y la sinusitis, además de los estados gripales, pues son las patologías más frecuentes. Como mencioné, entonces la historia es muy larga, 500 años antes de Cristo. La medicina ayurvédica, mencioné el tema del halaneti, que es ese es el netipot, era algo parecido a esto lo que usaban. En el siglo XIX ya se occidentalizó el uso de irrigaciones salinas nasales, pero al principio requerían un irrigador, un succionador, y entonces eran de manejo netamente intrahospitalario. Yo hice mi posgrado en los años 90 y se hacían pruebas en el hospital, en el San Juan de Dios, y eso era como el día del castigo. Eso requería una logística muy grande para poder hacer una irrigación salina nasal de alto volumen. Entonces, el siglo XXI ha traído dispositivos de alto volumen a baja presión que han democratizado y popularizado las irrigaciones salinas nasales para beneficio de los pacientes. Entonces, rápidamente,
Por el tipo de solución las podemos clasificar en isotónicas o hipertónicas, por el volumen en alto o bajo volumen, y ya miraremos qué es esto, y por presión, si es positiva o si es negativa, aunque la mayoría de los dispositivos son de presión positiva. La presión negativa, veo personas muy jóvenes, entonces no creo que hayan utilizado algo que usábamos años atrás. Yo soy rinítico, hijo de otorrino, entonces cuando era niño me ponían a hacer sorbetorios nasales, y era que simplemente uno inhalaba la solución salina o aguapanela si les sabía muy feo la solución salina, y era presión negativa, pues, pero a veces eso terminaba metido entre los oídos. Y normalmente muchos estudios recomiendan que esa solución salina tenga adición de bicarbonato de sodio. De hecho, en las que recomendamos para preparación genérica en casa, la mayoría sabemos que le recomendamos la adición de bicarbonato por estas razones, ¿cierto? Mejora el pH de la solución, por lo cual hace, especialmente en niños, que la sensación de ardor se diluya y sea más tolerable por parte de los pequeñitos. Actúa como un mucolítico suave, restaura la función al mantener el pH fisiológico, porque se ha demostrado in vitro que los cilios baten de la manera más efectiva cuando el pH de la mucosa nasal es 7.4. Y cuando aumenta un poquitico el pH, inhibe el crecimiento de algunas bacterias patógenas. Y la concentración recomendada del total del 0,9 es 0,25%. Entonces, ¿cómo escoger isotónica o hipertónica? La mayoría de las veces recomendamos la solución hipertónica en la higiene nasal preventiva, mantenimiento de rinitis alérgica o sinusitis crónica que no curse con congestión nasal severa, y en resfriados que cursen con poca congestión nasal. Y las soluciones hipertónicas, que cada vez son más frecuentes y las encontramos en el mercado de hoy en día de forma fácil, se utilizan para congestión nasal severa, sinusitis agudas, crónicas reagudizadas, rinitis alérgicas que estén agudizadas en ese momento, poliposis nasal o posoperatorios de cirugía endoscópica transnasal. ¿Por qué razón? Porque la hipertonicidad de la solución permite la deshidratación osmótica, en particular de los cornetes inferiores, que son los responsables en el 90% de la sensación de congestión nasal. Entonces, es un llamado también para que empecemos a desaconsejar el uso de la oximetazolina como descongestionante rápido de la fosa nasal, porque la solución hipertónica provee más o menos la misma eficacia y lo hace desde un punto de vista muy farmacológico. Ahora, como mencionaba, alto o bajo volumen. Entonces, definitivamente el bajo volumen siempre por debajo de 2 años, porque los niños no tienen desarrollados sus senos paranasales por debajo de esa edad. Los senos paranasales, recuerden, los niños solamente nacen con el etmoides anterior y el primordio del seno maxilar, y solamente hasta los 10 o 12 años tienen desarrolladas y enamoratizadas completamente estas cavidades. Entonces, lo recomendamos, como mencioné, para niños menores de 2 años como mecanismo de higiene nasal cuando hay poca congestión nasal y el mantenimiento de la rinitis alérgica. Y el alto volumen es a baja presión, es el flujo constante de una solución, y aunque hay distintos estudios que pueden confrontar cuál volumen utilizar, en general hemos llegado a la conclusión que para niños de 2 a 10, 12 años, 120 ml, y para niños que tengan desarrollo completo de sus cavidades paranasales, 240 ml, son capaces de lavar adecuadamente esas cavidades. Entonces están indicados en sinusitis aguda, sinusitis crónica, en posoperatorios de cirugías nasosinusales y cuando haya gran congestión nasal, incluyendo estados gripales. Esta es simplemente una gráfica que muestra cómo cuando tenemos un flujo constante, el azul es la solución salina que está marcada, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer irrigación, y cuando la sostenemos durante 4 segundos, a ese volumen somos capaces de llenar el etmoides, el maxilar y en posiciones especiales el seno frontal y el seno esfenoidal. Pero recordemos que el 90% de la sinusitis
son etmoido-maxilares y son más inusuales las sinusitis frontales y las sinusitis esfenoidales. Esta gráfica, pues es simplemente recomendarles nuevamente, nosotros buscamos en nuestros pequeñitos adherencia, que no le cogen miedo al lavado nasal, y entonces pues es una invitación que vengo haciendo ya desde hace varios años a desaconsejar el uso de la jeringa. Y tengo muchos padres que me dicen, pero ¿cómo así? Si el pediatra me lo recomendó, la terapeuta lo hace en las urgencias de la clínica, ¿usted por qué dice que no? Entonces a veces utilizo sobre todo esta analogía de arriba, y no es que niegue que la jeringa no sirva para hacer lavados nasales, simplemente es, a lo que he venido tratando de llegar es a decirles, tenemos mejores dispositivos, tenemos dispositivos más seguros, tenemos dispositivos más adherentes, ¿por qué no usarlos? Y cuando les hago la pregunta, ¿usted por qué no lleva una estufa de carbón nuevamente a su casa si también sirve para cocinar? Y la respuesta es, no, doctor, eso es un dispositivo, un artefacto muy viejo y muy inseguro. Le digo, exactamente eso mismo pasa con la jeringa. Entonces, creo que estamos en una etapa de transición donde estamos buscando cómo generar un efecto del lavado nasal más seguro, pero sobre todo más adherente para la edad pediátrica. Entonces, como mencioné, en los estados gripales disminuye la congestión nasal, reduce la carga viral. Al eliminar secreciones infectadas, disminuye el riesgo de sobreinfección bacteriana, lo cual se traduce en menor uso de antibióticos, y sugieren algunos estudios menor duración de la enfermedad con su uso temprano, especialmente si la solución es hipertónica. En la época del COVID, en algunos países hubo un boom de los lavados nasales y mostraban cómo los estados gripales podían durar, derivados del COVID, hasta 48 horas menos si se utilizaban soluciones salinas hipertónicas, y utilizarlos como estrategia de prevención, porque su uso cotidiano reduce a la mitad la frecuencia de virosis respiratorias por año en la edad de 2 a 6 años, y hay muchos metaanálisis que ya lo muestran. En rinitis, reducen la carga alergénica de la mucosa nasal. Entonces, si tenemos menos alergenos en la cavidad, pues la respuesta inflamatoria de esa mucosa va a ser menor. Alivian significativamente la congestión nasal, y esto que es muy importante, mejora la efectividad de los corticoides nasales, permitiendo reducir la dosis. Nos acostumbramos mucho, y luego en mi consulta utilice, vamos, cualquier nombre, furbato de mometasona, póngaselo al chiquitín, o cada 12 horas o cada 24, y vuelva en 3 meses. Entonces, cuando utilizamos irrigaciones salinas nasales, utilizamos la técnica del stepping down del esteroide, y podemos ponerlo cada 48, cada 72 horas, eso sí de forma regular, y tenemos padres más contentos, porque ustedes saben que la palabra corticoides pues pone muy nerviosos a los padres cuando los estamos formulando. Y estudios pues demuestran la mejoría en la calidad de vida de estos pacientes con rinitis perennes. El uso en rinitis no alérgica es exactamente lo mismo, exceptuando pues que por supuesto no hay carga alergénica que eliminar. En sinusitis aguda, eliminación y barrido mecánico de las secreciones. Su uso temprano igualmente ayuda a prevenir las sobreinfecciones bacterianas, recordando que el 90% de esas sinusitis agudas son de origen viral. Restablecimiento temprano del sistema del transporte mucociliar, mejoría de la congestión nasal, y para mayores de 2 años, como he dicho anteriormente, pues la recomendación es empezar a usar irrigaciones salinas de alto volumen, porque nos permite llegar a las cavidades paranasales, situación que no se logra con el uso de un spray nasal. En sinusitis crónica, pues es donde más se ha estudiado y donde más las estamos usando en este momento. Reducción de la inflamación crónica, prevención de exacerbaciones que incluyen sobreinfecciones bacterianas, eliminación de agentes proinflamatorios que están flotando sobre la mucosa nasal dentro de ese moco que se acumula. Entonces, digamos que es un mecanismo indirecto que ayuda a aliviar la inflamación al tiempo que estamos colocando el corticoide. Estudios indican menor recurrencia tras cirugía endoscópica, y la EPOS 2020, para quien la ha consultado, pues para nosotros los otorrinos es como la Biblia del manejo de la sinusitis aguda y crónica,
pues la recomiendan de forma cotidiana. Esto es muy importante, solamente son eficaces si hacemos alto volumen por largos periodos. Es decir, no recomendarlas solamente cuando el paciente está muy congestionado, partiendo de lo que dije hace unos minutos, que es una enfermedad que se considera controlable, mas no curable. Entonces, ¿me lo ayuda a correr, por favor? Este es un videito en cirugía, pues, antes de empezar. Ustedes ven el flujo continuo. Es un flujo continuo durante 4 segundos y miren la capacidad de limpieza que tiene una irrigación de alto volumen que no la tendría un spray nasal. En la que sigue, no sé si corre. No se fue. Yo quería mostrarles la anterior, que era la del ostium del seno maxilar, pero ¿puedo volver? La otra. Esa. Ese es el ostium del seno maxilar. No sé si lo podemos poner a correr ahí. ¿Está? Bueno, pues que ya me quedan 5 minutos, pero ya va a terminar. Es simplemente mostrarles que necesitamos flujo constante y alto volumen para de verdad poder penetrar las cavidades paranasales. Eso es tal vez el mensaje más importante hoy, es mostrarles que sin alto volumen, realmente cuando estamos hablando de enfermedades nasosinusales o de congestión nasal severa, el lavado nasal no va a aportar en la ayuda terapéutica de estos pacientes. Evidencia científica, cada vez hay más, fácil de conseguir. La mayoría de los artículos son libres, los podemos consultar en cualquier buscador médico y pues siempre nos ayudan a soportar que es una terapia que tenemos que hacer al tiempo de la terapéutica que cada cual pues individualmente escoge en el manejo de estas dos patologías. Dispositivos de irrigación, pues hay muchos, las botellas presurizadas, el Netipot, irrigadores eléctricos que tal vez son más eficaces, pero para Colombia pues terminan siendo muy costosos y difíciles de volverlos populares. Como mencioné, la solución isotónica para poca congestión nasal, la solución hipertónica tiene un mayor efecto descongestionante y es muy útil en sinusitis y en posoperatorios de cirugía endoscópica de senos paranasales. Y como mensaje final, enseñemos las técnicas de lavado nasal. Nos quita un par de minutos de nuestra consulta. Le mostramos a las mamás, no digo que en todos, porque en niños prevenidos pues siempre habrá, pero generalmente logramos mostrar, no es que sea terriblemente agradable, pero tampoco es terriblemente incómodo, pero nos ayuda a quitarles el miedo a las mamás de cómo hacer el lavado nasal, y como mencioné, no nos quita mucho tiempo de la consulta. Y lo podemos correr. Yo ahora digo, para recomendarlo, hay que probarlo. Entonces menciono, no es que sea pues un planzote, yo lo hago todos los días, veo más o menos 20, 30 pacientes diarios y lo primero que yo hago cuando hago a la casa es esto. Entonces, pues, la verdad, quien ya lo haya probado se va a dar cuenta cuál es la diferencia cuando se hace un lavado de alto volumen. Entonces, también lo utilizamos en algunos casos, como mencioné, el bajo volumen, sprays nasales que tienen baja presión, en lugar de recomendar la jeringa, y trato de dar un minuto de mi consulta para enseñar a usarlos. Contraindicaciones muy pocas, uso con agua no estéril, se recomienda siempre agua hervida para evitar posibilidades de sobreinfecciones. En pacientes que estén sangrando, pues no es una buena idea, pues porque puede exacerbar ese sangrado. Y precaución en el alto volumen cuando tenemos niños muy pequeños o adultos que tienen dificultades neurológicas, particularmente de deglución, porque si no pueden elevar el paladar, podrían atorarse fácilmente. Entonces, conclusiones: las irrigaciones nasales son una herramienta efectiva y segura, y si utilizamos la baja presión, una adherente para el tratamiento de rinitis y sinusitis, y están recomendadas por la inmensa mayoría de las guías médicas disponibles como terapia complementaria en el manejo de estas enfermedades. Y como reflexión final, es algo en lo que vengo trabajando desde hace un año,
por supuesto que es hasta ahora una idea, pero que todavía ya la encontramos en la literatura. La higiene oral empezó a promoverse desde hace 100 años y se gastó más o menos 60 en volverse una práctica cotidiana dentro de como mecanismo preventivo, e incluso le he estado preguntando a la inteligencia artificial, y por supuesto que los costos de las enfermedades respiratorias son muchísimo mayores que los de las enfermedades de la cavidad oral. Entonces, pues, curiosamente creo que es un concepto que podemos empezar a explorar, a ver cómo lo podemos popularizar hacia el futuro. Muchísimas gracias.